Tal como se ha estado avisando, en la mañana de hoy vamos a iniciar una serie de estudios consecutivos en el Evangelio de Marcos. Muchos de ustedes saben que en el Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran la vida del Señor Jesucristo desde 4 perspectivas distintas que se complementan entre sí. Mateo escribe primariamente para un público judío, tratando de demostrar que Jesús es el Mesías que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Mateo comienza su evangelio con una genealogía que conecta al Señor Jesucristo con el patriarca Abraham y con el rey David. Marcos escribe para los ciudadanos del Imperio Romano con el propósito de presentarles a Jesús como el rey que asume una posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos. Lucas se dirige primariamente a los griegos para mostrar a Jesús como el hombre perfecto que vino a salvar y a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Mientras que Juan se dirige a todo el mundo sin distinción, presentando a Jesús como aquel que es completamente humano, completamente divino y en el cual debemos creer para ser salvos. 4 biografías autorizadas que nos ayudan a ver quién es Jesús, qué fue lo que Él vino a hacer a este mundo y cuál es la respuesta que nosotros debemos dar a la persona y a la obra del Señor. Ahora, es importante aclarar que los evangelios no son biografías en el sentido moderno de esa palabra. Las biografías modernas abundan en detalles para que nosotros podamos tener una idea de cómo el biografiado llegó a ser la persona que fue, dónde nació, cuáles eran los rasgos característicos de su cultura, quiénes eran sus padres, qué tipo de educación recibió y cosas así. Pero los evangelios no están interesados en presentar una narración exhaustiva de la vida del Señor, sino más bien en ayudarnos a ver cómo encaja la persona de Jesús en el contexto de la gran historia de redención que se revela a través de toda la Biblia. En ese sentido podemos decir que los evangelios son algo así como biografías teológicas o biografías temáticas. Los detalles que fueron incluidos tienen el propósito de ayudarnos a entender el significado redentor de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. De paso, el primer evangelio que se escribió fue precisamente el evangelio de Marcos. Y con él se inauguró un género literario completamente desconocido hasta entonces. Nunca antes se había escrito un libro con las características del evangelio de Marcos. Y luego los otros evangelistas, Mateo, Lucas y Juan, siguieron ese mismo modelo que Marcos inventó, por decirlo de alguna manera, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En la mañana de hoy vamos a concentrarnos en 2 aspectos del Evangelio de Marcos a modo de introducción de todo el libro, comenzando en primer lugar con su autor. ¿Quién es el autor del Evangelio de Marcos? Esa pregunta suena, ¿verdad?, como ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Quién es el autor del Evangelio de Marcos? Bueno, yo espero mostrar en un momento que este detalle, quien escribió este evangelio, no solamente nos va a ayudar a entender muchas cosas del evangelio, sino que al mismo tiempo yo espero que esto sea de inspiración, sea de aliento, sea de ánimo para muchos en el día de hoy. El autor de este evangelio es un judío creyente llamado Juan Marcos, primo de Bernabé, quien fue, ¿verdad?, el primer compañero de misiones del apóstol Pablo. Juan Marcos se menciona por primera vez en el capítulo 12 del libro de los Hechos, en un incidente relacionado con la vida del apóstol Pedro. Pedro había sido encarcelado por el rey Herodes y un grupo de creyentes se había reunido precisamente en la casa de Juan Marcos para orar por él. Y cuando Pedro fue milagrosamente liberado por un ángel del Señor, hermanos, ¿a dónde buscó refugio? Precisamente en la casa de Juan Marcos. Es obvio que Pedro era muy cercano a esta familia, a tal punto que en su primera carta Pedro se refiere a Juan Marcos como su hijo en la fe.
Unos días más tarde, después de ese incidente con el apóstol Pedro, Pablo y Bernabé tomaron consigo a Juan Marcos para llevarlo a la ciudad de Antioquía y luego partieron con él en el primer viaje misionero. Pero muchos de ustedes saben que al poco tiempo de haber salido de Antioquía, por una razón que nosotros no conocemos, Juan Marcos abandona la misión y regresa a la casa de sus padres en Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé están a punto de emprender su segundo viaje misionero, Bernabé quiso reclutar a su primo Juan Marcos otra vez, pero Pablo se negó rotundamente. Y la diferencia de opinión entre estos dos hombres de Dios fue tan fuerte que el equipo misionero se dividió en dos. Pablo y Silas se fueron por su lado, Bernabé y su primo Juan Marcos se fueron por el otro. Y por supuesto, para nosotros hoy es difícil evaluar quién de los dos tenía razón, Pablo o Bernabé. Por un lado, nosotros podemos entender la renuencia de Pablo a llevar consigo en un viaje tan difícil a un individuo que ya había manifestado, ¿verdad?, cierta debilidad de carácter. Pero por el otro lado, la gente cambia. Y es probable que Bernabé haya percibido crecimiento en Juan Marcos, lo suficiente como para pensar que esta vez sería diferente. Lo cierto es, mis amados hermanos, que más adelante en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo tiene que reconocer que Juan Marcos le era útil para el ministerio. Y este joven que en un momento dado abandonó el campo misionero, Dios lo escogió para ser el autor de uno de los 4 evangelios. Y mis hermanos, esto debe ser motivo de aliento para todos nosotros. Los inicios de Juan Marcos en el ministerio no fueron muy prometedores. Y podemos imaginar lo difícil que fue para él por un tiempo recordar ese momento de debilidad cuando se apartó de Pablo y de Bernabé. O el hecho de que por su culpa estos dos siervos de Dios terminaron tomando cada uno por su lado. Pero qué bueno, mis hermanos, que Marcos no se quedó paralizado rumiando su fracaso, sino que siguió desarrollando su carácter hasta llegar a ser el hombre que fue. Y hoy tenemos en la Biblia uno de los relatos de la vida del Señor, escrito precisamente por Juan Marcos. Sería fantástico que todos nosotros pudiéramos tener una trayectoria sin tropiezo en nuestra vida cristiana. Pero mi hermano, mi hermana, si tuviste algún tropiezo en el camino, no te quedes postrado lamentándolo. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, como dice el autor de la carta a los Hebreos, y haced sendas derechas para vuestros pies. Mi hermano, no olvides que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Él es el Todopoderoso. Él tiene poder para restaurarnos. Él tiene el poder para hacernos útiles otra vez en su reino. Así que no dejes que el diablo te convenza de que no hay remedio para ti. No lo permitas. El Señor nos dejó la historia de Juan Marcos en el Nuevo Testamento y el evangelio escrito por él, entre otras cosas, para que nos sirva de estímulo. Mi hermano, tu historia no se ha terminado de escribir todavía. ¿Y sabes qué? Los capítulos finales pueden ser 1000 veces mejores que los primeros, por la gracia y la misericordia de Dios. De paso, no deja de ser interesante ver cómo Dios es soberano y Él sabe cómo hace las cosas. No deja de ser interesante ver cómo Dios colocó precisamente a Pedro al lado de Juan Marcos. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro negó al Señor por su cobardía. Pedro sabía lo que era pasar por la experiencia que Juan Marcos pasó. Y Dios usó precisamente a Pedro para restaurar a este joven. Uno de los padres de la iglesia, llamado Papías, que había tenido un contacto directo con el apóstol Juan. Papías nació en el año 60 después de Cristo, murió en el año 135. O sea que él vivió en la era apostólica y conoció a muchos de los apóstoles. Papías dice en uno de sus escritos que Marcos había sido el secretario y el traductor del apóstol Pedro, y que escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba.
pasaba. De manera que el Evangelio de Marcos no es otra cosa que las memorias del apóstol Pedro escritas por su hijo en la fe. Es por eso que el Evangelio de Marcos, siendo el más breve de todos, es el que más menciona al apóstol Pedro. Pedro se menciona en Marcos más que en Mateo, en Lucas y en Juan. No hay un episodio que encontremos en el Evangelio de Marcos en el que Pedro no esté presente. Esa es una de las cosas fascinantes de este evangelio, que nos permite ver la vida del Señor Jesucristo a través de los ojos de una de las tres personas que estuvieron más cerca de él durante su ministerio, el impulsivo pero sumamente genuino apóstol Pedro. De hecho, algunos le llaman al evangelio de Marcos el evangelio de Pedro, porque es la vida del Señor a través de los ojos de Pedro. ¿Y cuál es el tema principal de este evangelio? ¿Qué es lo que Marcos nos quiere transmitir? Recuerden que los evangelios son biografías teológicas. ¿Qué es lo que Marcos nos quiere transmitir a través de este relato de la vida y ministerio del Señor Jesucristo? Bueno, el mismo Marcos responde esta pregunta en Marcos capítulo 1, versículo 1. Y ahora yo les pido, por favor, que abran sus Biblias en el evangelio de Marcos. Estaremos viendo en la mañana de hoy, en el resto del tiempo, los primeros 8 versículos del capítulo 1. ¿De qué se trata el evangelio de Marcos? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio era muy común en aquellos días, pero nunca se usaba en un contexto religioso. Interesante. Siempre se usaba en un contexto militar o político. La palabra evangelio es una palabra compuesta que significa literalmente noticias que traen gozo. Es una buena noticia, una excelente noticia, una tremenda noticia. Eso es un evangelio. Normalmente se asociaba con una noticia fuera de lo común que afectaría significativamente la vida de sus oyentes. Podía ser la noticia de una gran victoria en el campo de batalla, podía ser la coronación de un nuevo emperador. Como bien señala Tim Keller, un evangelio es el anuncio de que algo ha ocurrido en la historia, algo hecho en tu favor que cambia tu estado para siempre. Y mis hermanos, eso es lo que diferencia el cristianismo del resto de las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo tienen un consejo que darnos sobre cómo podemos acercarnos a Dios, cómo podemos vivir una vida plena y feliz. Esto es lo que debes hacer para relacionarte con Dios, para alcanzar su favor. Pero el evangelio no consiste en un consejo. El evangelio es un anuncio. Es un anuncio de lo que Dios hizo en la historia a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para resolver el más grande problema de la raza humana. En otras palabras, el evangelio es la noticia más extraordinaria, es la noticia más transformadora. Y digo esto con temor a sonar superficial, pero es la noticia más alegre que alguna vez alguien haya escuchado jamás. Que Dios mismo se introdujo en la historia para enderezar lo que se torció irremediablemente por culpa del hombre. Eso es el evangelio. La noticia, la buena noticia de que Dios se introdujo en la historia para enderezar lo que el hombre torció. Es por eso que la buena noticia del evangelio solo puede ser entendida en el contexto de la peor noticia que alguien haya escuchado jamás: que el hombre fue creado para vivir en un mundo perfecto, en perfecta comunión con Dios, pero el hombre decidió rebelarse contra Dios para ser su propio rey. Y mi amigo, esa es la esencia del pecado. Algunas personas piensan en el pecado como las cosas malas que yo hago: mentir, robar, adulterar, codiciar, matar. Pero el pecado es otra cosa.
El problema del ser humano es mucho más profundo que el hecho de que nosotros de vez en cuando hacemos cosas malas. El hombre tomó la decisión de convertirse en un ser autónomo. El hombre tomó la decisión de adorarse a sí mismo. Y al tomar esa decisión, el hombre quedó atrapado en su propio egocentrismo, desgraciando su propia vida, afectando todas sus relaciones. Alguien decía con mucha razón que no hay nada que te haga más miserable que estar absorto en ti mismo. ¿Tú quieres ser miserable? Vive centrado en ti. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me tratan los otros? ¿Estoy probando que valgo? ¿Estoy teniendo éxito? ¿Estoy fallando? ¿Me tratan de manera justa o injusta? Todo se trata acerca de mí. Y eso no solo nos hace miserables a nivel personal, eso hace del mundo un lugar difícil y peligroso en el cual vivir, porque no hay nada más destructivo que el egocentrismo. ¿Por qué hay tantas guerras entre naciones? ¿Por qué surgen conflictos familiares? ¿Por qué es tan común que surjan problemas en las relaciones personales? Porque todo el mundo quiere ser el centro del universo. Es tan sencillo como eso. Ustedes recuerdan, y voy a citar aquí un gran filósofo del siglo XX, aquella famosa canción de Vicente Fernández, Sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sigo siendo el rey. Alguien decía, no se puede cantar Gloria a Cristo el domingo y sigo siendo el rey el resto de la semana. Decide una de las dos. ¿Saben por qué yo creo que esa canción vino a ser tan popular? Porque expresa el verdadero anhelo de mucha gente. Nadie quiere girar en la órbita de los demás, y mucho menos en la órbita de Dios. Y como bien ha dicho alguien, un sistema solar en el que cada planeta quiere que los otros giren a su alrededor no es un sistema solar, es un cataclismo solar. Pero Dios tomó la decisión de introducirse en la historia. No solo para volver las cosas a su estado original, no. Lo que Dios decidió fue hacerla muchísimo mejor. Dios se introdujo en la historia para hacer las cosas muchísimo mejor. Esa es la historia de redención que se revela en todas las escrituras. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios prometió enviarles un Salvador, un hombre que habría de componer lo que el hombre descompuso. Y a partir de ese momento los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a anunciar la llegada de ese rey, un rey glorioso, un rey majestuoso que habría de establecer un reino de paz en la tierra. Una de esas profecías es la que encontramos en el capítulo 40 del libro de Isaías. Y en los capítulo 40 versículos 3 y 4, los capítulos 3 y 4 del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y allí se nos revela que la llegada de ese Salvador, que la llegada de ese rey sería precedida por un precursor que había de preparar al pueblo para su venida. Cuando un rey iba de visita a una ciudad, generalmente los caminos no eran buenos, así que se mandaba primero un representante que veía cómo estaban los caminos. Si había un montículo lo allanaban, si había un hoyo, un bache, lo rellenaban para que el rey llegara con su carroza en un camino bien preparado. Y en Isaías capítulo 40 versículo 3 dice el profeta: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es evidente que el Salvador prometido en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3 versículos 15, no es otro que Dios mismo, el cual sería precedido por alguien clamando en el desierto.
para que el pueblo se preparara adecuadamente para esa regia visita del Rey del universo. Malaquías concluye el Antiguo Testamento con esa misma expectativa. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios hablando, yo envío mi mensajero que preparará mi camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Y cómo termina Malaquías? He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Así concluye el Antiguo Testamento con esta profecía de Malaquías. Ahora recuerden que Marcos fue el primero de los 4 evangelios, aunque en nuestra Biblia Mateo está primero, pero el primero que escribió fue Marcos. Así que en cierto modo él inaugura el Nuevo Testamento. ¿Y cómo inicia Marcos su evangelio? No con el nacimiento de Jesús como hacen Mateo y Lucas, no presentándolo como el verbo de Dios que existía desde la eternidad como hace Juan, sino que Marcos toma esta profecía de Isaías y esta profecía de Malaquías, la funde en una sola para demostrar que ese mensajero que debía preceder la llegada del Rey de Reyes no era otro que Juan el Bautista. Marcos capítulo 1 versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, voz que clama en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres. Hermanos, ¿dónde estaba Juan bautizando y anunciando la llegada del Mesías? En el desierto a la orilla del Jordán. ¿Y cómo estaba vestido? De pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. La pregunta es, ¿y qué importancia tiene eso? O sea, ¿por qué Marcos se toma la molestia de explicarnos cómo Juan estaba vestido y qué comía? ¿Por qué ese dato era relevante? Porque él quería que sus lectores conectaran a Juan el Bautista con el profeta Elías. ¿Qué dice Malaquías? El último libro de la Biblia. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que llegue el Señor. Mis hermanos, ¿dónde estaba Elías cuando Dios se lo llevó al cielo en un torbellino? ¿Dónde estaba? Precisamente a la orilla del río Jordán, dice en Segunda de Reyes capítulo 2 a partir del versículo 6. ¿Y cómo estaba vestido el profeta Elías? Dice en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 8 que estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y ahora de repente aparece Juan el Bautista en el mismo lugar donde Elías desapareció, usando la misma ropa que él usaba, para hacerle ver al pueblo de Israel que él era ese mensajero del que habló el profeta Malaquías. Imagínate que es 27 de febrero y tú estás paseando por la calle El Conde y de repente te encuentras, ¿verdad?, en la puerta del Conde a un individuo vestido con un traje militar de mediados del siglo XIX y con un trabuco en la mano. ¿En quién tú piensas? En Mella, indudablemente, con bigote y todo. Ramón Matías Mella. Bueno, hermanos, algo similar debió haber ocurrido con Juan el Bautista cuando él apareció por primera vez en el río Jordán. Él era esa voz que clama en el desierto del que habló el profeta Isaías, anunciando la llegada de Dios mismo. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué es lo que Marcos quiere que nosotros entendamos al comenzar a leer su evangelio? Que Jesucristo es ese Rey divino del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento.
De hecho, el mismo Jesús más adelante en Mateo capítulo 17 versículo 12 va a decir que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. De manera que al ver a Juan el Bautista en el río Jordán vestido de esa manera, todo israelita conocedor de las Escrituras tenía que haber entendido que el Salvador había llegado y que debía prepararse adecuadamente para recibirlo. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan causó una conmoción en la nación de Israel. Gente de toda Judea, todos los habitantes de la ciudad de Jerusalén, se iban al desierto para oírlo predicar y ser bautizado por él. ¿Por qué esta conmoción? Hermanos, habían pasado 400 años después del ministerio de Malaquías, y el pueblo de Israel no había vuelto a ver a un profeta de Dios en 4 siglos. Juan el Bautista fue un escándalo, fue una novedad. Apareció un profeta finalmente para hablarnos la palabra de Dios, y Juan no les doraba la píldora para que siguieran viniendo. Su mensaje era claro y contundente: tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que reconocer que vas por un camino equivocado, tienes que venir humillado confiando en la misericordia de Dios. Por supuesto, en ese momento Juan el Bautista no conocía todos los detalles del evangelio. Él no sabía que Cristo iba a tener que morir en una cruz para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Pero una cosa él sí sabía: la única manera posible de recibir al Mesías es reconociendo que tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Mira, mi amigo, si tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador que merece el infierno, tú no eres cristiano. ¿Oíste eso? Si tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador que merece el infierno, tú no eres cristiano. Porque el primer paso para llegar a ser cristiano es saberse pecador. El Señor no vino a llamar a justos, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Cuando tú estás sano y te sientes bien, tú no buscas a un médico. Lo primero que hace Dios para llevar a una persona a Cristo es llevarle a reconocer su propio pecado. Recuerda que el evangelio es una buena noticia, pero únicamente para aquellos que conocen la mala noticia. Hablaba en estos días con un taxista. Cada vez que el carro se me daña, por lo menos me da oportunidad de predicar el evangelio. 3 taxistas en un día, 3 que se llevaron el evangelio. Ojalá que alguno de ellos pueda estar aquí hoy, porque lo invité a la iglesia. Hablaba con ese taxista y le decía: mira, déjame decirte algo. Si yo te dijera ahora mismo que yo tengo un tratamiento para el cáncer que ha probado ser efectivo en el 100% de los casos, y que yo te lo ofrezco absolutamente gratis, si tú no tienes cáncer, tú me vas a decir: ay, gracias, lo tendré en cuenta. Ahora, si tú acabas de salir del médico, el médico acaba de ver tu tomografía y te dice: tienes un cáncer en el hígado y es terminal, probablemente te quedan 6 meses de vida, y yo te ofrezco este tratamiento de quimioterapia 100% efectivo, yo estoy absolutamente seguro de que tú vas a recibir la noticia con otros oídos y con otro corazón. Mi amigo, Jesucristo vino al mundo a traer un tratamiento efectivo de quimioterapia que mata las células cancerígenas del pecado, 100% efectivo. Pero para tú buscar a ese Salvador, lo primero que tienes que entender es que el cáncer ya está en tu corazón. Eres pecador, eres pecador. Algún día tendrás que presentarte delante del tribunal de Dios para dar cuenta por tu vida. Y mi amigo, nadie en ese tribunal saldrá bien parado, a menos que reconozca su pecado y confíe únicamente en Cristo para la salvación de su alma. Por otra parte, Juan estaba claro de que él no era más que un precursor.
y que Jesús, solo Jesús debía ser exaltado en su predicación. Noten el versículo 7, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Él es más poderoso que yo, Él es más grande que yo, Él es más digno que yo. Yo puedo bautizarlos externamente con agua, pero solo Él puede obrar en vuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo. Y mis hermanos, de verdad, cuánto necesitamos más predicadores y más creyentes que tengan esa misma disposición de Juan el Bautista, de colocarse en la sombra para que solo Jesús pueda brillar. A veces yo me pregunto, ¿cómo hubiera actuado Pablo, Pedro, Juan el Bautista en una época como esta? ¿Cómo hubieran usado, por ejemplo, las redes sociales? ¿Hubiera tenido Juan el Bautista una cuenta de Facebook o de Instagram? Esa es una pregunta que sería interesante hacerse. Hoy día la gente usa las redes sociales mayormente para promoverse a sí mismo. Nosotros vivimos en una época de muchos paparazzis. ¿Saben lo que es un paparazzi, verdad? Los paparazzi viven buscando a los artistas, a los celebrities y tomándole fotos. Y aquí está fulana de tal en el restaurante tal, se comió un plato de arepa. Yo no sé qué tiene relevante. Pero entonces ahora las personas usan el Facebook para hacerse un celebrity a sí mismo. Aquí estoy yo comiendo mi arepa. Y lo publica en Facebook, en Instagram. Estoy triste. En el capítulo 1 de Juan hay una escena interesante. Vayan conmigo al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Escuchen esto, mis hermanos, porque esto es un texto interesante. Y yo creo que este texto me responde cómo Juan el Bautista hubiera usado su cuenta de Facebook de haber tenido una. Versículo 19 del capítulo 1 de Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Imagínense esa comitiva de gente importante, ¿verdad? Llegan a ver a Juan el Bautista y le hacen esta pregunta: ¿quién eres tú? La respuesta de Juan: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Él no dijo nada de sí mismo, él simplemente dijo que él no era el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿quién eres para que demos respuesta a lo que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Wow. Imagínate que te llevan a la televisión, prime time, el programa que todo el mundo ve, y te dicen: lo único que queremos saber de ti es dime qué tú dices de ti mismo. Wow, ¿ustedes saben todo lo que Juan el Bautista pudo haber dicho? Bueno, fíjate, yo soy hijo de Zacarías, un sacerdote que entró al templo y un ángel del Señor se le apareció y le dijo que mi mamá Elizabeth, que era estéril, iba a salir embarazada. Mi nombre me lo puso Dios, o el ángel. Mi papá no creyó en la noticia del ángel y se quedó mudo hasta que yo nací. Yo me crié en el desierto comiendo langostas y miel silvestre. Yo soy la persona de la que se habló en el profeta Malaquías y en el profeta Isaías. Juan tenía mucho que decir acerca de sí mismo. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Que quién soy yo? La voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista todo el tiempo guiaba a las personas a Cristo, no a él. Otra vez, ¿ustedes se imaginan lo que publicaría en su cuenta de Facebook alguien que haya vivido la vida que Juan el Bautista vivió? Aquí estoy yo comiendo miel y langostas. Qué solazo aquí en el desierto. Ese no era el problema de Juan el Bautista. Miren, hermanos, Cristo diría más adelante en Mateo capítulo 11 versículo 11 que de los nacidos de mujer no había habido un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Y saben qué era lo que lo hacía grande? No fue la vida tan inusual que él vivió. Juan era grande porque él supo ocupar el lugar del más bajo y señalar a los hombres hacia Jesús.
Es así que se mide la grandeza en el reino de Dios. Tanto Juan el Bautista como Marcos en su evangelio tenían un solo propósito: anunciar a todo el mundo que Dios había cumplido su promesa y que el Rey divino había llegado. Pero como decíamos al principio, lo sorprendente es que este Rey lleno de gloria, de poder y de majestad es presentado en el evangelio de Marcos como aquel que voluntariamente asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que Marcos no hace lo que hacen Mateo y Lucas. Marcos no nos da la genealogía de Jesús, porque no tiene la menor importancia la genealogía de un siervo. Los siervos no tienen alcurnia. A Marcos no les interesa conectar a Jesús con su genealogía, porque Él es un rey que se hace siervo. Vayan conmigo a Marcos capítulo 10 versículo 45. Y este es uno de los textos clave para entender el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10 versículo 45. Ustedes recordarán probablemente esta escena. Juan y Santiago se le acercan al Señor, o mejor dicho, la mamá de los dos va delante de Cristo. Recuerden que la mamá de Juan y de Santiago era prima de María, la mamá de Jesús. Así que Jesús era primo del apóstol Juan y era primo de Santiago. Y ellos quieren aprovechar esta familiaridad para pedirle un favorcito a Jesús. ¿Cuál es el favorcito? El favorcito es: Señor, nosotros queremos que cuando tú vengas en tu gloria y estés en tu trono de gloria, que Juan y Santiago estén sentados a tu derecha y a tu izquierda. Por supuesto, cuando los demás apóstoles se enteran de lo que Juan y Santiago habían pedido, se molestaron. No porque lo vieron como poco espiritual, sino porque se le adelantaron. Era obvio para Jesús que estos hombres necesitaban una lección de humildad. Y Jesús no tenía una mejor ilustración que darles que su propia vida. Versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo divide el evangelio de Marcos en dos grandes secciones. Los primeros 10 capítulos del evangelio de Marcos resumen los primeros o los 3 años y medio del ministerio terrenal de Jesús. Y en esos capítulos lo vemos como aquel que no vino para ser servido, sino para servir. El resto del evangelio, los capítulos 11 al 16, resumen los últimos 8 días de la vida de Jesús. Y allí es presentado como aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Así que Marcos 10:45 divide completamente el contenido del evangelio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Eso es lo que vemos en los primeros 10 capítulos de Marcos. ¿Y para qué vino Jesús? Para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que vemos en el capítulo 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 10 capítulos para resumir 3 años y medio. 5 capítulos para resumir 8 días de la vida del Señor. ¿Ven lo que les decía, que los evangelios son biografías teológicas? Porque lo más importante de la vida de Jesús fueron esos 8 días en que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Eso es básicamente el evangelio de Marcos. Aquí no encontramos muchas parábolas, y de hecho las parábolas se describen a veces en una sola oración. Aquí no encontramos muchos discursos como en Mateo y en Lucas, pero sí encontramos a Jesús manifestando a través de muchos milagros su compasión y su poder en los que sufren. Marcos es el evangelio de los milagros. Mateo y Lucas relatan 20 milagros del Señor. Recuerden que Mateo tiene 28 capítulos y Lucas 24. Marcos tiene solo 16. Y en Marcos aparecen 18 milagros del Señor.
en proporción mucho más que los demás evangelios. El evangelio de Marcos es un evangelio de acción, es como una película en cámara rápida. Marcos usa 42 veces el adverbio inmediatamente, como si quisiera presentarnos a Jesús en constante movimiento, haciendo la voluntad del Padre. El Rey de Reyes asumió la postura de un siervo obediente para traer salvación por medio de su muerte en la cruz. Esa es la buena noticia que el evangelio anuncia, que Dios intervino en la historia humana en la persona de Jesús para enderezar de una vez por todas lo que el hombre había torcido. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esa buena noticia, esa sorprendente y extraordinaria noticia, demanda de todos nosotros una respuesta. ¿Cómo vas a responder a la persona de Jesús? Mi amigo, ¿tú vas a continuar sumido en tu sueño de grandeza, creyendo que eres el centro del universo? ¿Vas a seguir cantando sigo siendo el rey? ¿O vas a reconocer tu pecado delante de Dios y vas a venir humillado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Qué tú vas a hacer hoy con la persona de Jesús? Es mi oración que el Espíritu Santo use esta serie en un libro tan extraordinario como el Evangelio de Marcos, no solo para traer a muchos al conocimiento de Cristo, sino también para que muchos que ya son salvos puedan ver más claramente las implicaciones de seguir a ese rey que se hizo siervo. Que nosotros realmente podamos entender. Miren, hermanos, cuando yo me convertí al Señor hace más de 30 años, 37 años, 38 años atrás, he dicho eso otras veces en este púlpito, yo no había conocido en toda mi vida a un creyente. Nunca había tenido contacto con un solo creyente en toda mi vida, en los casi 18 años que tenía de existencia. Hoy día el evangelio ha crecido mucho en República Dominicana. Usted va a cualquier parte y se encuentra con creyentes. Ahora, la pregunta que yo me hago es si realmente todos los que dicen ser creyentes están entendiendo en verdad lo que significa seguir a Cristo. Porque nosotros seguimos a un rey que voluntariamente asumió la postura de un siervo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo no tiene dos clases de seguidores, los que toman su cruz y los que no la toman. Cristo solo tiene una clase de seguidor: aquellos que reconocen su pecado, aquellos que saben que van camino al infierno y se entregan por entero a Jesucristo con todo lo que eso implica. ¿Cómo vas a responder a la persona de Jesús en esta mañana? Quiero el Señor usar esto para que muchos vengan al conocimiento de Cristo aún hoy en la mañana. Pero quiere el Señor también usar esto para que muchos creyentes tomen en serio lo que realmente significa seguir a Cristo.